tal? ¿Cómo están? Gracias por venir, gracias por estar, gracias por escucharme. Hoy vamos a hablar de un tema que es de los favoritos míos, que es la diabetes. Un tema que he investigado por ya varios años, por interés propio, porque es uno de mis favoritos. Si me regalas 15 minutos, voy a compartir contigo cómo puedes parar, prevenir e incluso revertir tu diabetes. Comenzamos. En aquellos años, ya hace 7, 8 años, hablaba de la diabetes porque me diagnosticaron prediabetes, porque tengo más de 4 o 5 familiares, hermanos con diabetes, porque mi padre murió de diabetes y porque aparentemente tenemos pandemia de diabetes. Así que hoy vamos a hablar del origen de las emociones. ¿Qué es lo que origina la diabetes? A nivel psicosomático, la diabetes se origina por estrés emocional, pero también por estrés oxidativo. ¿Qué significa esto? El estrés oxidativo es cuando esa psiquis con el ambiente o el entorno en el que vives es hostil, es ruidoso tal vez, no hay árboles, no hay aire puro, es nublado, es frío. Todo tiene que ver con el calor, el cariño, la dulzura, el amor de otros hacia ti y el amor propio. Y cómo tu cerebro interpreta todo eso. El cerebro segrega neurotransmisores que están en constante comunicación entre tu páncreas y tu cerebro. Cuando en ese pensar sentir, en tu psiquis con el ambiente y tu psiquis contigo mismo, interpretas que ya no hay amor en tu vida, que no te quieren, que no te atienden, que te abandonan, o que si te tocaron unos padres presentes pero emocionalmente ausentes, no hubo esa atención, ese cariño, ese apapacho, entonces tu cerebro le manda mensajes a tu páncreas y tu páncreas a tu cerebro, porque es una comunicación de ida y vuelta, que como no hay cariño, como no hay amor, como no hay calor, vamos a hablar de esto más adelante, de lo que es el calor del sol, la luz y el calor, el amor, la emoción de los seres humanos con otros seres humanos. Esa es la psiquis con los demás. Cómo la procesa tu cerebro y cómo tu páncreas, que es el que segrega esta energía a tu mitocondria en la célula, la deja de metabolizar correctamente, la deja de usar porque estos neurotransmisores de tu pensar sentir le están diciendo que no la necesitan. ¿Por qué? Porque regularmente cuando esto no sucede, como un mecanismo de defensa, nos convertimos en duros, en rudos, en yo puedo sola, no necesito papá, no necesito mamá, no necesito una pareja o marido, yo puedo sola. Y entonces te cierras o solo. Esa supresión, represión, le manda mensajes a tu páncreas de decir, no necesitamos la insulina. Es decir, el metabolismo de la glucosa mediante este estrés emocional altísimo, desde que somos niños, empieza a disfuncionar el órgano principal que segrega esta hormona insulina y que la deja de metabolizar correctamente. Si aunado a esto tenemos estrés oxidativo, es decir, un montón de radicales libres de acuerdo a qué comemos, qué calidad de comida, cómo es el ambiente, hay ruido, hay polvo, hay bacterias, tu entorno en sí es disruptivo. Y si además tu comida no tiene los suficientes antioxidantes, que son los estabilizadores de estos radicales libres, de lo que es la estructura molecular en tu ADN, se disfunciona. Es decir, muere la célula.
La va debilitando, la va debilitando. ¿Por qué? Porque el sistema psicológico emocional se deprime cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos enojados, con coraje, con miedo, traicionados. Entonces nos da inseguridad, nos sentimos confusos porque hay mucha discordia familiar, desacuerdos, pleitos, confusión, violencia. Todo el entorno, tu psiquis con el entorno se deprime, se deprime, se deprime. Esas células, esos glóbulos blancos empiezan a disminuir porque la comunicación de estos neurotransmisores de ida y vuelta entre cerebro-páncreas, páncreas-cerebro se fricciona, se rompe, se empieza a cortar. Y entonces, ¿qué es lo que baja? La energía. Ya no tenemos esa energía, andamos siempre enojados, frustrados, con esa dialéctica mental altísima, negativa. Esto es porque no nos damos cuenta, es inconsciente, que desde que somos niños tuvimos una familia en donde había mucha discordia, mucha pelea, mucha divergencia, conflictos, ruptura, separación, sobre todo si tus papás se peleaban mucho, o si tus hermanos, tus tíos y todos se pelean contra todos, unos se hablan, otros no se hablan, y uno de niños, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Esto nos lleva a que el páncreas deja de metabolizar apropiadamente o disminuye la segregación de la insulina, en el caso de la diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, definitivamente no la fabrica, lo interpreta como que no lo necesitas, porque no hay calor, no hay energía, no hay amor, no hay cariño. Si aunado a eso ya tienes edad en que tus hijos se fueron, se casaron, los extrañas, se han ido, y pues era con la hija con la que platicabas o el hijo con el que te sacaba a comer, a la iglesia o platicaban. Y entonces ahora te sientes sola o estás solo. Hay muchos hombres grandes solos. Los hijos se han ido, no los visitan. Y ahí tenemos esa pandemia de diabetes. Es por eso que yo he investigado tanto, porque más de 4 o 5 personas en mi familia la padecen, porque en algún momento de mi vida, tanto el cardiólogo, cuando llevaba a mi padre al cardiólogo que sufría del corazón y de diabetes y de muchas cosas más, me decía, ten mucho cuidado, eres propensa a tener diabetes. En 2017-2018 empecé a enfermar, como todos saben, lo he contado aquí, y entonces mis investigaciones fueron más profundas. Esto es lo que te estoy compartiendo, lo que he encontrado. Cuando un niño, en el caso de los niños, que se me parece, y tal vez a ti también te parezca muy injusta, la vida es muy injusta, y nacen con diabetes. Conozco jóvenes, desafortunadamente algunos ya fallecieron, con diabetes de tipo 1, que tienen esta historia. Su origen de su estrés emocional por el cual tenían o tienen diabetes es porque todo esto se gesta inconscientemente guardado en la psicología, en lo psicoemocional, donde no se ve. Entonces está burbujeando. El anger, que es coraje, el fear, que es miedo, sadness, tristeza, betray, traición, confusion, and insecurity. Las personas en los países donde los entornos, el lugar donde vives es muy incierto, muy inseguro, siempre estás en este estrés altísimo de fight or flight. Y discúlpeme para las personas que dicen por qué uso el inglés, pero la verdad es que las investigaciones más avanzadas están en inglés, inclusive el new approach que te voy a compartir para cómo vamos a revertir y cómo vamos a parar o prevenir la diabetes está en inglés. Es por eso que me he visto en la necesidad de ponerlo en los 2 idiomas. Pronto este canal se convertirá en la automaestría bilingüe.
por esta misma razón y por muchas otras. Entonces, decíamos que si hay divergencia, que si hay discordia, que si hay conflicto, que si hay pelea, que si hay violencia doméstica desde que somos niños, vamos a desarrollar diabetes. Si cuando estabas embarazada y ahora tu niño nació o tu niña nació con diabetes, revisa todo esto en tu casa o cuando estabas embarazada o con tu pareja. Tu bebé absorbió todo esto. Ya hemos hablado mucho de que el bebé lo percibe desde que está en el estómago. Después de las 12 semanas ya empieza a percibir cuando su cerebro ya se está desarrollando. Y por eso muchas veces no podemos entender por qué los niños o niñas tienen diabetes. O los bebés. O por qué los jóvenes a los 14, 15 están sufriendo esta enfermedad, diabetes tipo 1, insulina dependiente, que es mucho sufrimiento. Por eso decía en el video pasado que cuando el alma duele, se rasga con todo esto, no lo sabemos, solo sabemos que sentimos tristeza y no sabemos por qué, mucha confusión, mucho miedo, mucho enojo guardado, suprimido, reprimido, como lo vimos en el video pasado, alta presión. Si toda esta presión sucede en tu casa desde que eres pequeño o pequeña, como en mi caso, vamos a sufrir enfermedades tarde o temprano, regularmente después de los 30, o quiero decir anteriormente. Hoy en día, desde los 14, 15, a veces desde que nacen los niños ya tienen autismo, ya tienen diabetes, ya tienen un montón de enfermedades que no sabemos por qué. Hoy la neurociencia está muy avanzada y los neurocientíficos nos están informando que incluso ancestralmente lo que le ocurrieron a nuestras abuelas, los traumas y todas estas emociones y toda esta supresión, represión que guardan cuando dieron a luz a tu madre, o tus tatarabuelas cuando dieron a luz a tu abuela, se le traspasó a la madre y la madre no los va a heredar a nosotros. Por eso cuando somos chicos decimos, wow, ¿por qué yo soy tan enojona? ¿Por qué yo soy tan reactiva? ¿Por qué yo soy tan miedosa? Todo esto se guarda allá atrás, en el inconsciente. Ese es el origen emocional de una enfermedad como la diabetes. La otra parte es el estrés oxidativo, como te acabo de explicar. Ahora te voy a explicar cómo le hicieron algunos de mis hermanos, hermanas, que han sufrido cánceres, diabetes, y que supongo que en tu familia hay muchos casos de este tipo. O lupus, o fibromialgia, o artritis, alta presión, de muchas maneras. Entonces te voy a presentar aquí un nuevo approach de cómo desde que yo empecé a revisarme, a hacerme ese clean and clear, limpieza y clarificar mi mente y sacar mi basura mental, entre eso mis emociones desreguladas y revueltas, cuando las empecé a ver, a observar, a reintegrarlas, inventé algo que se llama reglario. Y dentro del reglario, que es una de las herramientas de la automaestría, está este new approach, y que le he llamado reiniciación, es decir, restart en inglés. Te lo presento aquí. Es un restart para que puedas corregir la percepción de todo lo que captaste, capturaste e interpretaste cuando estabas experimentando toda esa disrupción y toda esa discordia y toda esa divergencia familiar. Desde tus creencias, desde tus interpretaciones, es como tienes esas emociones revueltas que ahora se están filtrando al cuerpo y que llamamos psicosomática. Te presento aquí 7 principios que vamos a usar para este restart o reinicio psiconeuroinmunológico. Es aquí donde entra a full la psiconeuroinmunología, que he estudiado por más de 5 años en la investigación de estas enfermedades, que primero fueron mis enfermedades, después diagnosticó cáncer, y cómo yo lo paré, lo revertí después de las cirugías médicas, obviamente,
¿Cómo fue que cambió mi estilo de vida? En esos reacuerdos con tu cuerpo. Vamos a aprender aquí a hacer reacuerdos, psiconeuroemocionalmente hablando. Tenemos que repactar y reacordar, reconciliarnos con nuestro cuerpo. Tenemos que abrir un canal de comunicación con nuestro mente-cuerpo. Y esta es la manera que encontré para hacerlo de una manera más rápida, más barata, y que solamente me toma 15 minutos en explicártela. En el siguiente video vamos a ir paso a paso cómo lo hice, qué tuve que hacer, cómo empecé y cómo me doy cuenta que no tengo ni diabetes, ni cáncer, ni ninguna enfermedad, y que mi sistema inmunológico está arriba y que mi estrés emocional está bien abajo. Nos vemos en la próxima. Hasta la vista.